independientemente de las revisiones. Si son las revisiones, nos quedamos hasta después de las 8 revisando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien que quiera, aquí estoy a su disposición. Si ya no hay ninguna pregunta, voy a anticiparme en dar clases para que podamos terminar luego y ya me quedo con la revisión. Bueno, entonces vamos a seguir con lo de la política fiscal. Vamos a hacer una recapitulación, si ustedes se recuerdan, de cuáles son las clases de política fiscal que hay. Ustedes se recuerdan, nosotros dijimos que cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto para estimular la demanda agregada, nosotros estamos ante una política fiscal que es expansiva. También dijimos que la política fiscal es restrictiva y es restrictiva cuando se aumentan los impuestos o se reduce el gasto público. También dijimos que la política fiscal y la política monetaria son las dos actividades más importantes de la política económica total o global de un gobierno. Y tenemos que tener bien claro que aquí la política fiscal se mueve a través de la propia actividad del gobierno de turno. O sea, quien va a diseñar la política fiscal de acuerdo al país que se quiere tener, precisamente es el gobierno de turno. Y esto es un aspecto muy importante porque lo que nos va a permitir es el desarrollo del país. ¿Qué debemos necesitar nosotros o qué debemos de hacer para poder diseñar la política fiscal? Aquí nosotros debemos de tener claro que el gobierno debe de tomar una serie de decisiones y esas decisiones van a ir sobre la cuantía de los impuestos directos. Cuando nosotros estamos hablando de impuestos directos, debemos de saber que el ejemplo de impuesto directo es el impuesto sobre la renta. Pero también debemos de saber la cuantía de cuáles son los impuestos indirectos. Y el ejemplo que nosotros tenemos de impuestos indirectos es el impuesto al valor agregado. Agregado a lo anterior, se debe determinar la suma de los gastos corrientes de la administración, los que están representados por los salarios de los empleados y funcionarios públicos. Y si se recuerdan ustedes, nosotros dijimos que este rubro de estos tipos de gastos corrientes de la administración que tienen que ver con sueldos de empleados y funcionarios públicos han aumentado muchísimo. Y también debe de saberse cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios que están compuestos por la construcción de carreteras y hospitales. Y aquí hay muchos tratadistas que dicen que el Estado no puede gastarse todo el dinero pagando sueldos y salarios. El gobierno debe de invertir, debe de hacer obra de infraestructura en beneficio de la población y está dentro de lo que puede hacer el Estado en beneficio de la población está la construcción de carreteras y hospitales. Muchos gobiernos deciden gastar más de lo que ingresan. Y con eso, si ustedes se recuerdan, inobservan prácticamente lo que es el déficit presupuestario, lo que es el principio de equilibrio fiscal, ese equilibrio del presupuesto, que nos dice que deben de estar relacionados los ingresos con los ingresos. Y le manda al Estado a que no gaste más de lo que tiene. Porque lógicamente el no hacer caso en eso, decidir gastar más de lo que ingresa, lo que significa es que se dé el déficit presupuestario. Y para que pueda financiarse, se necesita emitir un dinero sin respaldo y adquirir la deuda pública, que nosotros sabemos bien que la deuda pública es la consecuencia del crédito público y que debe de ser una medida de excepción utilizada por los gobiernos de turno.
Si se opta por emitir dinero, se crearán tensiones inflacionarias. Si se opta por emitir deuda pública, se presiona el alza de los tipos de interés. La emisión desmedida de dinero en América Latina durante la década de 1980 generó grandes niveles de inflación que hoy por hoy estamos saliendo de ellos, pero que significaron un gran daño al gobierno. Al tomar decisiones sobre la política fiscal, tenemos que tener claro que los gobiernos están sometidos a influencias de tipo político. Nosotros no debemos de olvidar que cuando se elige al presidente de la República, quien lo elige es el pueblo. Y lógicamente él ha participado bajo la bandera de un partido político. Sabemos también que tiene diputados en el Congreso de la República que vienen de un partido político. Eso quiere decir que las estimaciones del volumen que debe tener el sector público o cual sea la regresión de la población ante determinada decisión y su intención está en la reducción de bolsas de fraude y evitar que se produzcan otras. No tenemos que olvidar que ese monstruo que nos acaba, que nos causa problema, que le da beneficio a uno, pero que le da pobreza a otras, es la corrupción, es el fraude. Pero la corrupción tiene dos lados claramente establecidos. ¿Y cuáles son esos lados? Por una parte tiene quien da y quien lo recibe. Deme 5 minutos, solo voy a cargar la computadora. Disculpen entonces. Entonces, por eso es que nosotros nos debemos de acostumbrar a no estar participando de la corrupción. Cada vez que nosotros damos dinero, de la corrupción, lógicamente, y alguien no lo recibe, estamos corrompiendo al país. Y ese, lógicamente, es un problema muy serio. En la creciente economía mundial, las empresas adoptan decisiones para poder localizar dónde están los beneficios fiscales que prometen los gobiernos y de los distintos regímenes fiscales del país. Yo no sé si ustedes tienen claro, pero nosotros teníamos desarrollado en Guatemala el régimen de la maquila. ¿Por qué teníamos empresas que se dedicaban a la maquila en Guatemala? Pues teníamos porque habían beneficios fiscales que exoneraban a las empresas que establecían su maquila en el país y no pagaban, iban impuestos sobre la renta y estaban exonerados de todos los impuestos. Eso abrió, lógicamente, las puertas del empleo para muchas personas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que el país eliminó los beneficios fiscales y todas las maquilas se fueron corriendo del país. ¿Por qué? Porque andan averiguando dónde precisamente gozan de beneficios fiscales y qué le prometen los gobiernos. Lógicamente se fueron las maquilas, unas se fueron para Nicaragua y otras se fueron para República Dominicana, donde les ofrecen las mejores condiciones. Por eso es que ustedes ya no miran ahora venta de ropa china, porque la maquila que se produce en Guatemala y lo que se queda aquí casi es muy limitada por la reducción que hubo en cuanto a las maquilas. También es importante que el Estado tome en cuenta las tarifas impositivas de instituciones internacionales, dentro de las que tenemos el Fondo Monetario Internacional, cuyos préstamos a los países menos industrializados suelen condicionarse al cumplimiento de determinadas medidas fiscales o a los compromisos internacionales, tal el caso de las contribuciones a las Sociedades Unidas o al presupuesto de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos u otros organismos internacionales. Todo esto, los beneficios fiscales,
Las tarifas impositivas de estas instituciones internacionales son aspectos que deben de tomarse en cuenta cuando se diseña lo que es una política fiscal adecuada por parte del gobierno. Vamos a parar aquí un momentito y voy a dar ingreso a los compañeros que quieren entrar. Bueno, ¿qué otra cosa deben de tener claro los gobiernos? Deben de tener en cuenta el grado de desempleo o cuál es el crecimiento económico presente y futuro del país. ¿Y por qué se debe de tener claro esto? Porque estas variables determinarán la cantidad de ingresos que se podrá obtener mediante los impuestos y los gastos necesarios para mantener el Estado en bienestar. Para afrontar los errores en las previsiones es necesario dejar una partida o partidas de reserva para atender aquellos gastos extraordinarios que puedan generarse o que se diera un menor nivel en los ingresos impositivos. O sea, todo esto va diseñado en la política fiscal que va a elaborar el gobierno y que es importantísimo. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la política fiscal? Debe de tomar en cuenta la crisis financiera internacional, la desaceleración del crecimiento económico mundial, la crisis del sistema bancario nacional. Y nosotros hemos tenido verdaderamente crisis del sistema bancario nacional. ¿Por qué? Porque al ver un déficit, el ahorro ya casi nosotros no lo llevamos a cabo, lo cual puede notarse con la fusión de algunos bancos y la intervención de otros que se encontraban en situación de quiebra. Sumado a esto, se dio el paso de la tormenta Mitch y en los últimos años la pandemia de COVID. Todo esto son factores que deben de tomarse en cuenta para la consecución del crecimiento real de la economía nacional y que sigue sustancialmente en la depreciación del quetzal frente al dólar. Esto es una depreciación constante que no hay manera de arreglarla. En los años 80, el quetzal era una moneda tan fuerte que podía competir frente al dólar y estábamos en igualdad de condiciones. Hoy, para poder adquirir un dólar, tengo que pagar 8 quetzales o 7.76, dependiendo de la tasa líder que dé el Banco de Guatemala. Y lógicamente esto puede generar consecuencias fatales para la economía del país. Si alguien me levantó la mano por ahí, estoy aquí para, no sé si alguien me levantó la mano, aquí estoy para atenderla. ¿Quién me la levantó por ahí? Entonces no era esto, sino que era para darles ingreso. Entonces, disculpen, nos regresamos. Y eso que no se han terminado de hacer los estudios que han generado el origen de la pandemia. Realmente esto no se ha llegado a determinar y lo vamos a tener que determinar y ahí vamos a poder saber lógicamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Es necesario que haya coherencia entre la política fiscal y el resto de la política económica del país. Yo creo que para un presidente de la República es muy fácil decir cierren en el tiempo de COVID, decir cierren todos los comercios. Pero eso es lo que le genera la riqueza en este país y lógicamente es el que hace que muchas personas tengan trabajo. Verdaderamente era una cosa bien difícil
ahora que hemos pasado la pandemia, que nunca habíamos pasado, poder tomar esa decisión. Entonces, sí tengamos claro que debe de haber coherencia, que debe de haber una relación muy importante entre la política fiscal y la política económica del país, así como avanzar en la consolidación de las reformas estructurales de la modernización del Estado. Debe de pensarse en una apertura comercial, debe de pensarse en una desincorporación de los activos del Estado. Permítanme, vamos a abrir aquí porque me están tocando. Bueno, entonces eso es importante. También es muy importante propiciar un marco económico que incentive la actividad productiva y que se pueda cimentar las bases para un desarrollo sostenible del país, para cumplir con las metas mínimas indicativas que se establecieron en los acuerdos de paz, sin que para ello los resultados fiscales pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica que ha alcanzado el país. ¿Cuáles creen ustedes que son las características importantes que deben de tomarse en cuenta para que la política fiscal tenga consistencia? Hay varias, pero entre las más importantes, ¿cuáles son? Primero, es necesario tener una consistencia de la política fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica. Debemos de saber bien cuando hacemos el presupuesto público, cuál es su contenido. Debemos de saber cuáles sus ingresos y cuáles son los gastos. Tenemos que tener una política de ingresos y una política de egresos, que es importantísimo. Tenemos que consolidar la reforma de la administración tributaria. Por eso ustedes miran que la administración tributaria cada año está siendo mejor, está creando procedimientos que le permiten consolidar y modernizar la administración tributaria. ¿Por qué? Porque es la que logra percibir los ingresos del Estado. Luego es importante un proceso de unificación y desgravación arancelaria. También tenemos que tener claridad en la política de egresos, que ya lo mencioné. Debemos modernizar y descentralizar el gasto público y debemos optimizar el gasto público. No debemos de desperdiciar nada. Debemos de aprovechar el gasto público. ¿Por qué? Porque mediante ese gasto público podemos satisfacer las necesidades de la población. ¿Cómo podemos preparar nosotros y cuáles son los efectos de la política fiscal? En primer lugar, la política fiscal debe de ir de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, les pido que lean los artículos 118, 119, 171, inciso B, y 183, inciso J. ¿A qué se refieren estos artículos? Leamos el 118. El 118 dice, régimen, es la sección que se llama régimen económica y social. Dice, principios de régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se fundamenta en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuera necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Luego, el 19. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Esas son varias que le pediría que las lean si son tan amables. Luego tenemos el 171, inciso B. ¿A qué se refiere el artículo 171, inciso B?
Este inciso dice, el 171 dice, atribuciones del Congreso de la República corresponde al Congreso. Aprobar o improbar, esa es la B, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo debe enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podía ser modificado o ajustado por el Congreso. Y luego tenemos el 183, inciso J. El 183, inciso J, dice funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciar su periodo de sesiones, el informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de la administración realizados durante el año anterior. Entonces, este es el apoyo para poder realizar la política fiscal. El contenido de nuestra norma magna, el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí estos artículos que nos dicen los deberes y atribuciones que le corresponden al organismo ejecutivo, como al Congreso de la República y al Estado como ente rector de la unidad nacional. Dentro de estas obligaciones se encuentra la determinación por parte del organismo ejecutivo por el intermedio de finanzas públicas, la elaboración del presupuesto general de la nación. Definir entre las normas del mismo las políticas que el gobierno debe de poner en marcha para mantener, ahí sí que valga la palabra, para mantener el movimiento económico del país de la mejor manera posible. Si nosotros tenemos un gobierno exitoso, ¿qué es lo que sucederá? Que la marcha económica del país va a ser de la mejor manera. Pero si nosotros tenemos un gobierno que no pueda darle todo lo que se necesita a la política fiscal, vamos a tener serios problemas. Voy a parar aquí un momentito y voy a dar el ingreso a los compañeros. Bueno. Entonces, sí, eso sí es bien importante que lo tengamos nosotros claramente establecido. ¿Cuál es la naturaleza de la política fiscal? Como ustedes ya vieron, la política fiscal se enmarca en preceptos constitucionales que están relacionados con el régimen económico y social. Esto permite al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir por medio del gasto público a aliviar la situación de los sectores más desposeídos. Integridad de la política fiscal. Aquí lo que se busca es que la política fiscal sea íntegra, sea coherente, sea coordinada con el resto de la política pública, que esté diseñada y administrada de una manera global, con visión de largo plazo y que esté dirigida al desarrollo económico y social. Y aquí nos quedaríamos para que yo me dedique a ver lo de las revisiones de los compañeros y los que no tienen ningún interés en esto, yo les pediría, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la resolvemos, si no solamente me quedo con las personas de las revisiones. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces les pediría que los que no han pedido revisión, a Carol Melina, a César Augusto Orellana, yo les voy a poner la nota.
Carol Melina no puede tener los mismos problemas para la próxima oportunidad. Henry, arregle su asunto, no por mi curso, porque al final yo le puedo resolver el problema, su carnet está bien identificado y todo, pero el problema es cuando usted vaya a tener sus exámenes, que eso tenga un error de este calibre. Y con Julio Roberto Mancía yo le voy a buscar el examen, pero tengo que comenzar a buscar de uno en uno los exámenes, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Licenciada, buenas noches. ¿Y cómo no? Licenciada, solo con el compañero Julio Mancía, por medio de su auxiliar, que es el licenciado Pineda, yo le voy a mandar los videos que él comentó. Mire, Dieguito, yo aquí no necesito procurador de los derechos humanos, porque yo hablé con el compañero Mancía. Lo primero que tengo que hacer es buscar si yo cometí un error y se me pasó el examen. Es lo primero que yo tengo que hacer. Ya después entraremos a la parte número 2, que es ver qué es lo que pasó. Entonces, vamos por partes. Yo ya quedé con él que le voy a buscar el examen. Le dije que no lo puedo hacer hoy, sino se lo voy a hacer mañana. Ya quedamos con él, ya estamos bien. Entonces, vamos a ver si aparece lógicamente el examen, porque a mí se me hubiera pasado o tiene un error en el carnet, ya no pasamos a la etapa 2, que es la que mande los videos. Entonces, vamos por pausas. Sí, Wendy Janet, usted no pidió ninguna revisión alguna porque yo no tengo dentro de los correos que hubieran llegado a la revisión que usted tiene revisión. Buenas noches. Fíjese de que sí, yo envié un correo de... No, aquí es a la coordinación. Pero le voy a escuchar a ver cuál es su problema, pero yo no he recibido ninguna comunicación. Bueno, sí, yo lo envié entonces a otro correo, no fue el de coordinación, yo me equivoqué. Vale, entonces, ¿cuál es su problema?